Capítulo 12. Franz Wynne hizo las maletas de los niños, se despidieron de sus amigos y de sus profesores y pronto estuvo todo dispuesto para su partida de Suiza, camino de una vida nueva en Francia, pero no era nada parecido a cuando se marcharon de Berlín, porque el Gasthof Wynne podría volver y ver a todo el mundo siempre que quisieran. Geraswin ya los había invitado para el verano siguiente. Iban a vivir en un piso amueblado con un amueblado que mamá estaba preparando toda prisa. Max quiso saber cómo era el piso. Papá lo pensó un momento. Saliendo del balcón dijo por fin, se veían la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Al mismo tiempo dos monumentos famosos de París. Aparte de eso, papá no parecía acordarse de mucho más. Era una pena pensar en los niños que a veces fue, fuera tan despistado por las cosas prácticas, pero aquello de que el piso estuviera un balcón sonaba muy elegante. El viaje a París duró un día entero y estuvieron a punto de no llegar. Hasta Basilia no hubo problemas, pero allí tuvieron que cambiar de tren porque está en la frontera entre Suiza y Francia y Alemania. Debido a algún retraso que había habido en la línea, llegaron muy tarde y solo les quedaban unos minutos para tomar el tren a París. Tendremos que darnos mucha prisa, dijo papá. Según entraban al tren en la estación, afortunadamente había un mozo allí mismo, agarró enseguida el equipaje y lo arrojó sobre la carretilla. Al tren de París deprisa, gritó papá, y el mozo se puso a galopear con todos los demás corriendo detrás de él. A Ana le costó trabajo no perderlo de vista por todas las vueltas y revueltas que iban dando entre las multitudes, y Max y papá estaban ya ayudándole a subir el equipaje al tren. Cuando ella los alcanzó, Ana se detuvo un instante para recuperar el aliento. El tren debía estar a punto de salir, porque por todas las ventanillas había gente asomando y diciendo adiós a los amigos que estaban en el andén. Justamente al lado de Ana, un chico joven pareció casi caerse al andén al darle a su novia un apasionado abrazo de despedida. Ya está bien, dijo la chica, y le dio un enorme pujoncito para volver a meterlo en el tren. Al enderezarse en la parte baja de la ventana quedó el descubierto. Allí había un cartel impreso que decía Stuttgart. Papá, chilló Ana, este tren no es, este va a Alemania. Dios santo, exclamó papá, saca el equipaje rápido. Entre él y Max volvieron a sacar las maletas tan prisa como pudieron. En eso sonó el silbato del tren. No importa, vociferó papá y tiró de más hacia afuera, aunque en el tren todavía quedaba una maleta. Esa maleta es nuestra, gritó Max, por favor, denos nuestra maleta. Y justo cuando el vagón empezaba a moverse, el chico de la novia tuvo la amabilidad de tirársela al andén y la maleta cayó a los pies de Ana, y los tres se quedaron allí parados, en mitad de un montón de equipaje, mirando cómo el tren salía de la estación echando humo. Le dije claramente que el tren de París, dijo papá volviéndose al mozo, pero no había ni rastro de él, se había esfumado. Si nos hubiéramos subido a ese tren, dijo Ana, nos habríamos podido bajar antes de llegar a Alemania. Posiblemente, respondió papá, si hubiéramos sabido que no era el nuestro, y le puso un brazo alrededor de los hombros. Menos mal que te has dado cuenta antes de que subiéramos. Tardaron cierto tiempo en encontrar otro mozo y papá estaba convencido de que había perdido el enlace con París, pero al final lo tomaron con tiempo de sobra. Su hora de salida había sido retrasada de acuerdo con el retraso de la línea suiza. Era extraño que el primer mozo no hubiera estado enterado de eso. Cuando ya estaba sentado en el compartimiento esperando que el tren francés se pusiera en marcha, Max dijo de pronto, papá, ¿tú crees que ese mozo nos llevó a propósito al tren que no era? No sé, dijo papá, pudo ser sencillamente un error. Yo no creo que fuera un error, dijo Max, yo creo que pretendía ganarse los 1000 marcos. Pensaron en ello un instante y en lo que había pasado si hubiera vuelto a Alemania. Luego sonó el silbato y el tren se puso en marcha con un ritón brusco. Bueno, dijo papá, pues si ese mozo pretendía realmente ganarse los 1000 marcos, he hecho un mal negocio. Ni siquiera tuve tiempo de darle una propina. Sonrió y acomodó en su asiento. Y dentro de pocos minutos, gracias a Ana, estaremos no en Alemania, sino en Francia. Y gracias a Max, hasta tendremos todo el equipaje. Alzó las manos fingiendo admiración. Puf, qué hijos tan listos tengo. Llegaron a París ya de noche y muy cansados. Ana ya había notado algo distinto en el tren al salir de Basilia. Se oían más voces hablando deprisa en francés de una manera cortante e incomprensible.
También los olores que salían del coche y restaurante eran distintos, pero en el andén de París se quedó aturdida. Por todas partes se veían rodeada de gente gritando, saludándose, hablando, riendo, moviendo los labios rápidamente, acompañándose con toda clase de gestos, se encogían de hombros, se abrazaban y agitaban las manos para subrayar lo que estaban diciendo, pero Ana no entendía una palabra. Por un instante, en medio de la poca luz y del ruido y el vapor que salía flotando de la máquina, se sintió totalmente perdida, pero enseguida papá les hizo entrar en un taxi y arremetieron por las calles llenas de gente. Había luces por todas partes y gente paseando por aceras anchas, bebiendo y comiendo en cafés con cristales, leyendo periódicos, mirando los escaparates. A Ana ya se le había olvidado que una ciudad grande era así. Le asombraba la altura de los edificios y el ruido conforme el taxi abriéndose paso entre el tráfico, coches y autobuses desconocidos y anuncios eléctricos de colores salían de la oscuridad y desaparecían otra vez. Ahí está la Torre Eiffel, gritó Max, pero Ana volvió la cabeza demasiado tarde y no la vio. Luego rodearon un enorme espacio abierto con un arco iluminado con focos en el centro. Por todos lados había coches, casi todos tocaban la bocina. Ese es el Arco del Triunfo, dijo papá, ya estamos llegando. Se metieron por una avenida más tranquila y después por una callecita estrecha y al fin el taxi se paró muy de repente. Con un chirriar de frenos habían llegado. Hacía frío. Ana y Max esperaron delante de una casa alta mientras papá pagaba el taxi. Luego abrió la puerta de la casa y les hizo entrar en el portal, donde una señora estaba sentada medio dormida dentro de una especie de jaula con el frente de cristal. Nada más ver a papá, la señora se espabiló, salió enseguida por lo que resultó ser la puerta de la jaula y le estrechó la mano, hablando muy deprisa en francés. Después, sin decir dejar de hablar, le estrechó la mano a Max y a Ana, que incapaces de comprender tuvieron que limitar su respuesta a una débil sonrisa. Esta señora es la portera, dijo papá. Ella cuida de la casa. El taxista entró con el equipaje y la portera le ayudó a meter parte de él con una puerta estrecha, que luego estuvo abierta para Anne y Max. Los niños casi no podían creer lo que veían sus ojos. Papá, dijo Max, no nos habías dicho que había ascensor. Esto es elegantísimo, dijo Ana. Eso hizo reír a papá. Yo no diría tanto, dijo. Pero Ana y Max sí lo pensaban. A pesar de los horribles crujidos y gemidos del ascensor mientras subía lentamente hasta el último piso, por fin se detuvo con un ruido seco y un estremecimiento, y antes incluso de que hubiera salido todos, se abrió una puerta de par en par y allí estaba mamá. Anne y Max corrieron hacia ella y todo fue confuso mientras ella los abrazaba y los dos intentaban contarle todo lo que había pasado desde la última vez que la habían visto. Papá entró con las maletas y besó a mamá. Luego la portera llevó el resto del equipaje, por lo que de pronto el minúsculo recibidor estaba lleno de maletas y nadie se podía mover. Pasen al comedor, dijo mamá. El comedor no era mucho mayor, pero la mesa estaba puesta para cenar y tenía un aspecto alegre y acogedor. ¿Dónde, ¿Dónde cuelgo el abrigo? Gritó papá desde el recibidor. Hay una perchera detrás de la puerta, le respondió mamá. Es mitad de una ruidosa descripción de Max de cómo casi se suben al tren que no era. Luego se oyó un estrepito como de alguien cayéndose sobre algo. Ana oyó la voz amable de papá diciendo buenas noches, y el leve olor a quemado que había notado desde que llegaron se intensificó de pronto. Una pequeña figura de aspecto melancólico apareció en la puerta. Sus papas fritas se habían quemado todas, anunció con evidente satisfacción. Ay, Grete, exclamó mamá y explicó. Esta es Grete, que es austriaca, está en París para aprender francés y me va a echar una mano en la casa cuando no esté estudiando. Grete estrechó la mano tristemente a Ana y Max. ¿Habla usted mucho francés?, preguntó Max. No, dijo Grete, es un idioma muy difícil. Hay personas que no llegan a aprenderlo nunca. Luego se volvió a mamá. Bueno, yo me voy a la cama. Pero Grete, dijo mamá, le he prometido a mi madre que bajo ninguna circunstancia dejaría de dormir lo que debo, dijo Grete. He dejado de cocinar apagada. Buenas noches a todos. Y se fue. Hay que ver, esta chica no sirve para nada, dijo mamá. Da igual, estará bien que nuestra primera comida juntos en París la hagamos nosotros solos. Les voy a enseñar su habitación y luego se pueden ir instalando mientras yo frío otras papas. La habitación de los niños estaba pintada de un color amarillo bastante feo y en las dos camas había colchas amarillas. En el rincón había un armario de madera
Había también cortinas amarillas, una lámpara amarilla y dos sillas, nada más. De todos modos no habría habido espacio para más muebles, porque al igual que el comedor, la habitación era muy pequeña. ¿Qué se ve por la ventana?, preguntó Max. Ana miró. No era una calle como había esperado que fuera, sino un patio interior con paredes y ventanas todo alrededor. Era como un pozo. Un sonido metálico muy abajo le hizo suponer que abajo de todo debía haber cubos de basura, pero desde aquella altura no se veía. Por arriba solo había los perfiles irregulares de los tejados y el cielo. Era muy distinto a Gasboff Swin y de su casa de Berlín. Sacaron los pijamas y los cepillos de dientes, decidieron cuál de las camas amarillas ocuparía cada uno y luego salieron a explorar el resto del piso. Al lado de su habitación estaba la de papá. Tenía una cama, un armario y una mesa con su máquina de escribir y daba a la calle. Desde la habitación de papá una puerta interior daba acceso a lo que parecía ser un pequeño cuarto de estar, pero había algunas prendas de vestir de mamá por en medio. ¿Será esta la habitación de mamá?, preguntó Ana. No puede ser, no hay cama, dijo Max. Solamente había un sofá, una mesita y dos sillones. Max miró el sofá más de cerca. Es uno de esos especiales, dijo. Mira, y levantó el asiento. En un hueco de abajo había sábanas, mantas y almohadas. Mamá puede dormir aquí por la noche y luego convertir la habitación en un cuarto de estar durante el día. Qué bien pensado, dijo Ana, así se puede utilizar la habitación el doble. Desde luego era importante aprovechar al máximo el espacio de aquel piso, por lo poco que había hasta el balcón, que en boca de papá había parecido tan elegante. Era poco más de un saliente rodeado de una barandilla de hierro forjada. Aparte del comedor que ya había visto, solo quedaba el cuartito diminuto donde dormía Grete, un cuarto de baño todavía más pequeño y una cocinita cuadrada donde encontraron a mamá y papá. Mamá, acalorada y nerviosa, estaba batiendo algo en un cachorro hondo. Papá estaba apoyando contra la ventana, tenía cara de estar molesto y enfadado, y al entrar los niños lo oyeron decir: no me digas que todo esto es necesario. La cocina estaba llena de humo. Claro que es necesario, dijo mamá. ¿Qué van a comer los niños si no? Queso y un vaso de vino, dijo papá, y los niños se echaron a reír mientras mamá exclamaba: oh, eres un desastre para las cosas prácticas. No sabía que supieras cocinar, dijo Ana. Jamás había visto a mamá en la cocina. Estará listo dentro de 5 minutos, dijo mamá, batiendo a todo batir. Ay, mis papas, se le iban a quemar otra vez, pero llegó justo a tiempo. Estoy haciendo papas fritas y huevos revueltos, pensé que les gustaría. Estupendo, dijo Max. Ahora, ¿dónde está el plato y la sal? Ay, gritó mamá. Tengo que hacer otra sartén de papas. Miró implorante a papá. Cariño, ¿me pasas el escurridor? ¿Qué es el escurridor?, preguntó papá. Cuando la cena llegó a la mesa había pasado casi una hora. Ya no estaba tan cansada que ya ni le importaba comer o no, pero no quiso decirlo. En vista de lo mucho que mamá se había esforzado, a Max y ella se comieron la cena rápidamente y muertos de sueño, y al momento de se metieron de cabeza en la cama. A través de las delgadas paredes del piso oían murmullos de voces y entre, horcada de platos. Mamá y papá debían estar quitando la mesa. Sabes, es curioso, dijo Ana justo antes de dormirse. Recuerdo que nunca vivimos en Berlín. Hempi solía hacernos papas fritas con huevos revueltos. Decía siempre que era rápido y fácil de hacer. ¿Será que mamá necesita más práctica?, dijo Max. Capítulo 13. Cuando Ana se despertó por la mañana y era pleno día, por un hueco de las cortinas amarillas veía un trozo de cielo ventoso sobre los tejados. Olía a guiso y se oía un sonido metálico. Al principio Ana no supo identificar hasta que se dio cuenta de que era papá escribiendo en el cuarto de al lado. La cama de Max estaba vacía. Debía haberse levantado sin hacer ruido mientras ella dormía todavía. Se levantó y salió del recibidor sin molestarse en vestirse. Mamá y Greta debían haber estado muy aterradas porque ya no había nada del equipaje, y por la puerta abierta vio que la cama de mamá estaba otra vez convertida en sofá. En eso apareció mamá procedente del comedor. Hola, cariño, dijo. Ven a desayunar algo, aunque ya casi es la hora de comer. Max estaba ya sentado en la mesa del comedor bebiendo café con leche y arrancando pedazos de una barra de pan increíblemente larga y estrecha. Eso se llama baguette, explicó mamá, que quiere decir palito, y eso es exactamente lo que parece. Ana probó un poco y lo encontró delicioso. También el café estaba bueno. Sobre la mesa había un hule rojo que daba un aspecto muy bonito a las tazas y los platos, y la habitación estaba caliente a pesar del tempestuoso día de noviembre que hacía afuera. Aquí se está bien, dijo Ana. En el Gasthof-Wien no habríamos podido desayunar en pijama. Es un poco pequeño, dijo mamá, pero nos los arreglaremos. Más se estiró y bostezó. Está bien tener casa propia, dijo. Había otra
otra cosa más que estaba muy bien, pensó Ana, pero al principio no pudo dar con la que era. Veía a mamá echando café en la taza y a Max inclinándose hacia atrás sobre la silla, como te le había dicho 100 veces que no hiciera. A través del delgado pared oía la máquina de escribir de papá, entonces cayó en la cuenta. A mí no me importa en realidad dónde estemos, dijo, con tal de que estemos todos juntos. Por la tarde papá se los llevó de paseo. Entraron en el metro, que tenía un olor particular. Papá dijo que era una mezcla de ajo y cigarrillos franceses. Pero Ana lo encontró agradable. Vieron la Torre Eiffel, pero no subieron porque costaba demasiado dinero, y el sitio donde estaba enterrado Napoleón y al final del Arco del Triunfo, que estaba muy cerca de casa. Ya se hacía tarde, pero Max observó que se podía subir y era muy barato, probablemente porque no era tan alto como la Torre Eiffel, ni mucho menos con que subieron. Nadie más quería subir al arco a lo alto del Arco del Triunfo. En aquella tarde fría y oscura, el ascensor estaba vacío. Cuando Ana salió a la superficie, le recibió una ráfaga de viento helado y gotas de lluvia, y se preguntó si habría sido buena idea ir allí. Entonces miró hacia abajo. Era como si estuviera en el centro de una enorme estrella resplandeciente. Sus rayos se extendieron en todas direcciones, y cada uno era una avenida bordeada de luces. Mirando con mayor atención, vio otras luces que eran coches, autobuses que circulaban por las avenidas, e inmediatamente debajo formaban un anillo luminoso que rodeaba el propio Arco de Triunfo. A lo lejos se veía vagas siluetas de cúpulas y torres de iglesias, y un puntito centellante que era la punta de la Torre Eiffel. ¿Verdad que es bonito?, dijo papá. ¿Verdad que es una ciudad hermosa? Ana lo miró. Había perdido un botón de abrigo y se le colaba dentro del viento, pero no parecía darse cuenta. Precioso, dijo Ana. Daba gusto volver al calorcito de casa, y esta vez Grete había ayudado a mamá a hacer la cena y enseguida estuvo preparada. ¿Han aprendido ya algo de francés?, preguntó mamá. Por supuesto que no, dijo Grete, antes de que ninguno pudiese responder. Se tarda meses. Pero resultó que Ana y Max habían tomado bastantes palabras, solo de escuchar a papá y a otras personas sabían decir oui, non, merci, au revoir y Bonsoir Madame, y Max estaba particularmente orgulloso de haberse aprendido Trois Billets Ilsborg Plate, que era lo que papá había dicho al sacar los boletos del metro. Bueno, pues enseguida saldrán mucho más, dijo mamá. He dispuesto que vengan una señora a darles clases de francés y empezarán mañana por la tarde. La señora se llamaba Mademoiselle Marté. A la mañana siguiente, Annie y Max trataron de reunir todo lo que les haría falta para la clase. Papá les prestó un diccionario antiguo de francés, y mamá les buscó papel para escribir. Lo único que no tenía nadie era lápices. Tendría que ir a comprarlos, dijo mamá. Hay una tienda en la esquina. Pero si no sabemos francés, exclamó Ana. No pasa nada por eso, dijo mamá. Lleven el diccionario, les daré un franco cada uno y se quedan con el cambio. ¿Cómo se dice lápiz en francés?, preguntó Max. Un crayon, dijo mamá. Su voz no resultaba tan francesa como la de papá, pero mamá sabía muchísimas palabras. Vamos, dense prisa. Después del viaje en ascensor solos, y le tocó a Ana darle el botón. Ana se sentía muy animada para acometer la empresa, y ni siquiera desfalleció al descubrir que la tienda era bastante elegante y vendía más material de oficina que artículos de papelería. Con el diccionario debajo del brazo, flanqueó la puerta por delante de Max y dijo con voz muy sonora: Bonsoir, madame. El dueño de la tienda puso cara de asombro, y Max le dio un codazo a Ana. No es madame, es un monsieur, susurró, y me parece que monsieur significa buenas tardes. Ah, dijo Ana. Pero el dueño de la tienda no pareció importarle. Sonrió y dijo algo en francés que ellos no entendieron. Le devolvieron la sonrisa. Seguidamente Ana dijo esperanzada un crayon, y Max añadió s'il vous plaît. El hombre volvió a sonreír, rebuscó en una caja de cartón detrás del mostrador y sacó un bonito lápiz rojo que entregó a Ana. Ella le sorprendió tanto el éxito que se le olvidó decir merci, y se quedó parada con el lápiz en la mano. Era muy fácil. Entonces más le dijo un crayon porque él necesitaba otro. Oh, oui, oui, dijo el hombre sonriendo, asistiendo y señalando el lápiz que Ana tenía en la mano. Estaba de acuerdo con Max en que aquello era un lápiz. Non, dijo Max, un crayon, y buscó una manera de explicarle. Un crayon, repitió, señalándose a sí mismo. Un crayon. A Ana se le escapó la risa porque parecía como si Max se estuviera presentando. Ah, dijo el nombre, sacó otro lápiz de la caja y se lo dio a Max. Con una leve inclinación de cabeza. Merci, dijo Max. Muy aliviado, le dio el hombre los 2 francos y esperó que le diera el
el cambio. Pasando cierto tiempo pareció que no iba a haber cambio alguno. Ana se sintió muy defraudada. Habría estado bien tener un poco de dinero. Vamos a preguntarle si tiene otros lápices, susurró. Podría ser más baratos. No sabemos decirlo, dijo Max. Bueno, pero podemos intentarlo, dijo Ana, que a veces era muy testaruda. Mira a, Mira a ver cómo se dice otro en francés. Max buscó en el diccionario mientras el hombre lo contemplaba con curiosidad. Por fin lo encontró. Es autre, dijo. Ana sonrió y feliz y alargó su lápiz al vendedor. Un otro crayon. Oh, oui, oui, dijo el hombre tras un momento de vacilación y le dio otro lápiz de la misma caja, de lo cual Ana se encontró con dos. Non, dijo Ana, devolviéndole uno de los lápices. La sonrisa del vendedor se estaba empezando a congelar. Un otro crayon puso un gesto e hizo una forma con los dedos para sugerir algo infinitamente pequeño e insignificante. Un hombre la miró sin pestañear para ver si iba a decir algo más. Luego se encogió de hombros, dijo algo incomprensible. Anda, vámonos, dijo Max, colorado de vergüenza. No, dijo Ana, dame el diccionario. Volvió las páginas febrilmente, por fin encontró. Barato, un bon marché crayon, gritó triunfalmente, con un gran sobresalto de dos señoras que estaban examinando una máquina de escribir. Un bon marché crayon, s'il vous plaît. Un hombre parecía muy cansado. Buscó otra caja de cartón y sacó de ella un lápiz azul más fino. Se lo dio a Ana, que insistió y le devolvió el rojo. Entonces él le dio 20 céntimos de vuelta. Luego miró a más con expresión interrogante. Uy, dijo Ana muy excitada. Un Austria bon marché crayon. Y se repitió el mismo procedimiento con el lápiz de Max. Merci, dijo Max. El hombre se limitó a sentir con la cabeza, parecía estar exhausto. Tenemos 20 céntimos cada uno, dijo Ana. Fíjate lo que podremos comprar con eso. No creo que mucho, dijo Max. De todos modos es mejor que nada, dijo Ana. Quería mostrarle un agradecimiento al vendedor, de modo que al salir de la tienda le sonrió otra vez y dijo Bonjour, madame. Por la tarde llegó Mademoiselle Martel, una francesa de chongo callado y canoso, vestida con un pulcro traje gris. Había sido maestra y sabía un poco de alemán, cosa que hasta entonces no parecía haberle interesado mucho a nadie, pero ahora París estaba de pronto atestada de refugiados que habían huido de Hitler, todos ellos deseando saber francés, y ella no paraba de dar clases. Tal vez pensó Ana, fuera la razón de la perpetua expresión de sorpresa que había siempre en su rostro un poco bajado. Era muy buena profesora, desde el primer momento les hablaba casi todo el tiempo en francés, recurriendo al lenguaje por señas y a la mímica cuando lo entendían. Le Nes decía apuntando a su nariz bien empolvada, la main apuntando a sus manos y les doy meneando los dedos. Luego le describían las palabras y ellos prácticamente deletreándolas y pronunciándolas hasta que se las aprendían. De cuando a cuando se producían errores de interpretación, como una vez que dijo Let's Chevensus apuntando a su cabello. Max creyó Cheveux quería decir chongo y estalló de risa avergonzado cuando ella le pidió que señalara su propio Cheveux. Los días que no iba a darles clases hacían tarea. Al principio solo tenían que aprender palabras nuevas, pero al cabo de poco tiempo Mademoiselle Martel exigió que escribieran historias breves en francés. ¿Cómo iban a hacerlo? Preguntó Ana. No sabían lo suficiente. Mademoiselle golpeó el diccionario con un dedo. Le dictionnaire, dijo firmemente. Aquello resultó ser una lucha terrible. Tenían que buscar prácticamente todas las palabras y Ana tardó casi una semana entera en escribir media hoja. Luego, cuando se lo enseñó a Mademoiselle Martel en la clase siguiente, casi todo estaba mal. No te preocupes, saldrá, dijo Mademoiselle Martel, haciendo una de sus infrecuentes intervenciones alemán. Y no te preocupes, saldrá, fue lo que más le dijo burlonamente a Ana al día siguiente. Cuando pasaba más de una hora, aún estaban luchando por poner por escrito cierto aburrido incidente entre un perro y un gato. ¿Y tú qué? ¿Tú tampoco has hecho lo tuyo todavía?, dijo Ana enfadada. Sí que lo he hecho, dijo Max, una hoja y un poco más. No lo creo, compruébalo. Era verdad, había escrito más de una hoja y poco, y todo parecía francés. ¿Qué dice?, preguntó Ana desconfiadamente. Más se puso a traducir con gesto grandilocuente. Una vez un niño celebraba su cumpleaños, fue mucha gente. Hubo una gran fiesta. Comieron pescado, carne, mantequilla, pan, huevos, azúcar, fresas, langosta, helado, tomates, harina. ¿Cómo iban a comer harina?, protestó Ana. ¿Tú qué sabes de la comida? ¿Tú qué sabes lo que comían?, dijo Max. Además, no estoy seguro de que esa palabra quiera decir harina. Lo miré todo según lo iba haciendo, pero se me ha olvidado. ¿Todo esto es una lista de lo que comieron?, preguntó Ana, apuntando a la hoja sembrada de comas.
Sí, contestó Max. Y esto último que es, había solo una frase al final que no tenía comas. Eso es lo mejor, dijo Max muy afunado, muy ufanado. Me parece que quiere decir, y luego todos reventaron. Mademoiselle Martel leyó la redacción de Max sin pestañear y dijo que se veía que había ampliado su vocabulario, pero no parecía igual de satisfecha. Cuando, cuando cuando como tarea para el siguiente Max hizo una redacción casi idéntica a la primera. Esta empezaba una vez hubo una boda y la comida que comían los invitados era diferente, pero la historia acababa con todo el mundo reventando como antes. Mademoiselle Martel frunció el entrecejo y tamborileó con los dedos sobre el diccionario. Luego le dijo a Max muy firmemente que la próxima vez tenía que escribir algo distinto. A la mañana siguiente los niños estaban sentados a la mesa del comedor, con los libros repartidos como siempre, por encima del hule rojo. Ana estaba batallando con la historia de un hombre que tenía un caballo y un gato. El hombre quería el gato quería el caballo y el caballo quería el hombre, pero no quería el gato. Era molesto estar haciendo aquello, cuando en alemán se podría haber escrito tantas cosas interesantes. Max no estaba escribiendo nada, no hacía más que mirar al vacío. Cuando entró Grete y les dijo que quitaran las cosas porque tenía que poner la mesa, su hoja de papel estaba todavía en blanco. Pero si no son más que las 12, protestó Ana. Luego no tendré tiempo de hacerlo, dijo Grete, malhumorada como de costumbre. Bueno, pero es que no podemos trabajar en ningún otro sitio. No hay más mesa que esta, dijo Max, y consiguieron convencerla, no sin dificultad, de que les dejara estar un rato más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ana. Esta tarde pensábamos salir. Max parecía llegar a una decisión. Pásame el diccionario, dijo. Mientras pasaba la hoja ágilmente, los dos iban ya teniendo mucha práctica en eso. Ana le oyó murmurar funeral para sí. Cuando Mademoiselle Martel fue a darles la clase siguiente, leyó la redacción de Max en silencio. Max había hecho todo lo posible por introducir alguna variedad en su tema básico. Los asistentes al funeral de su historia, sin duda arrastrados por el dolor, comían papel, pimienta, pingüinos, pistache y petas, además de otros animales menos exóticos. Y tras su remate habitual de como todos habían reventado al final, Max había ceñido las palabras, así que hubo muchos más funerales. Mademoiselle Martel guardó silencio durante unos instantes, luego dirigió a Max una mirada dura y prolongada y dijo: jovencito, esto tiene que cambiar. Cuando, cuando al final de la clase entró mamá, como hacía a menudo para preguntar cómo iban los niños, Mademoiselle Martel pronunció un pequeño discurso. Dijo que ya llevaba 3 semanas dándoles clases y que había hecho grandes progresos, pero había llegado el momento en que aprenderían más estando con otros niños y oyendo hablar solo en francés a su alrededor. Mamá asintió, se veía que había estado pensando lo mismo. Ya estábamos casi en Navidad, dijo. ¿Podría usted darles un par de clases más de aquí a las vacaciones y después que empiecen a ir al colegio? Hasta Max trabajó con ahínco durante el tiempo que quedaba. La perspectiva de ir a un colegio donde no se hablaba otra cosa que francés era un tanto pavorosa. Enseguida se les echó encima la Navidad. Grete se fue unos cuantos días antes a pasar las vacaciones en casa de Austria, y como mamá tenía mucho que hacer en la cocina, la casa se puso un poco polvorienta, pero se estaba también sin la presencia gruñona de Grete, que nadie le importó. Ana esperaba con ilusión la Navidad y al mismo tiempo le daba miedo. La esperaba con ilusión porque la Navidad siempre hacía ilusión, pero también tenía un miedo horrible de que la hiciera acordarse de Berlín y de cómo solía ser antes, como, como había sido el año anterior. ¿Tú crees que tendremos árbol?, le preguntó a Max. En Berlín siempre había tenido un árbol grande en el recibidor, y uno de los encantos de la Navidad estaba precisamente en reconocer las bolas de cristal de muchos colores, los pájaros con colas de pluma y las trompetas que se podía tocar de verdad, cuando cada año reaparecía para decorarlo. No me parece a mí que los franceses sean muy aficionados a los árboles de Navidad, dijo Max. Pero mamá consiguió uno de todos modos. Cuando el día de la Nochebuena papá llegó a los niños a la hora de la merienda para dar comienzo a las celebraciones, y ellos entraron corriendo en el comedor. Fue lo primero que Ana vio. Era un arbolito como de medio metro de alto, y en lugar de adornos de cristal mamá le había colgado espumillón y lo había cubierto de velitas. Pero estaba tan bonito, todo reluciente de verde y plata sobre el hule rojo de la mesa, que Ana supo desde ese momento que la Navidad estaría muy bien. Los regalos eran modestos en comparación con los de años anteriores, pero quizás papá a todos les hacían mucha falta, les gustaron lo mismo. Pero Ana hubo una caja de pinturas nuevas y para más una pluma estilo, estilográfica.
O mamá había mandado dinero y mamá le o mamá había mandado dinero y mamá le había comprado a Ana zapatos nuevos con su parte. Ana se los había tenido que probar en la tienda, de modo que no era sorpresa, pero mamá los había escondido inmediatamente para que llegara Navidad sin estrenar. Eran de piel gruesa marrón, con hebillas doradas, y Ana se encontraba muy elegante con ellos. Recibió también un sacapuntas con estuchito y unos calcetines rojos tejidos a mano de parte de Frau Schwinn, y cuando ya crecía, creía haber visto todos sus regalos, encontró uno más, un paquetito muy pequeño enviado por el tío Julius. Ana lo abrió cuidadosamente y soltó una exclamación de deleite. ¡Qué bonito!, exclamó. ¿Qué es? Rodeado de papel de seda había una cadenita de plata de la que pedían figuritas de animales. Había un león, un caballo y un gato, un pájaro, un elefante y naturalmente un mono. Es una pulsera de colgantes, dijo mamá, poniéndose alrededor de la muñeca. ¡Qué detalle de Julius! Viene también una carta, dijo Max, alargándose. Ana la leyó una vez en voz alta. Querida Ana, decía, espero que este regalito sirva para recordarte nuestras muchas visitas al zoológico de Berlín. No es igual de divertido ir sin ustedes. Te ruego que des recuerdos míos a tu querida tía Alicia, que espero estén bien. Dile que me acuerdo mucho de ella y de su buen consejo de que quizás también haber seguido. Con mi cariño para todos ustedes, tío Julius. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ana. Nosotros no tenemos ninguna tía Alicia. Papá tomó la carta. Creo que se refiere a mí, dijo. Me llama tía Alicia porque es frecuente que los nazis abran las cartas y él podría verse en apuros si supieran que me escribe. ¿Qué consejo le diste?, preguntó Max. Que saliera de Alemania, dijo papá, y añadió para sí, pobre Julius. Le escribiré dándole las gracias, exclamó Ana, y le pintaré un cuadro con la caja de pinturas nueva. Sí, dijo papá, y dile que muchos recuerdos de parte de tía Alicia. De pronto mamá lanzó un grito que ya les era a todos muy familiar. Mi pollo, exclamó, corriendo a la cocina, pero no se había quemado, y pronto tuvieron ante sí una verdadera cena de Nochebuena, toda guisada por mamá. Además del pollo había papas asadas y zanahorias y pastel de manzana con nata para después. Mamá se estaba haciendo muy buena cocinera, incluso había hecho galletas de jengibre porque sin ellas la Navidad no sería Navidad para un alemán. La, Les pasaba algo raro, se habían esponjado en vez de quedar duras y crujientes, pero estaban muy ricas de todas maneras. Al final de la comida papá sirvió vino a todos y brindaron por nuestra nueva vida en Francia, dijo, y todos repitieron por nuestra nueva vida en Francia. Mamá no llegó a probar el vino porque decía que no le sabía más que a tinta, pero a Ana le gustó y se bebió todo un vaso. Sentía la cabeza cargada cuando por fin se fue a la cama, y tuvo que cerrar los ojos para que la lámpara amarilla y el armario dejaran de dar vueltas y vueltas. Había sido una bonita noche buena, pensó, y pronto iría al colegio y sabría de verdad cómo era vivir en Francia.